Entonces, en el video anterior llegamos a una expresión que nos permite entender cuál es la media incondicional de la serie bajo el modelo AR1 o autorregresivo de primer orden. Utilizando entonces el operador de la esperanza, llegamos a este término y tuvimos que recurrir a las propiedades tanto del ruido blanco, que tiene media cero, varianza sigma cuadrado y covarianza cero, como a la estacionariedad, que nos dice que esta serie en sus primeros 3 momentos van a ser constantes, la estacionariedad débil en particular, o estacionariedad en covarianza. Y la ergodicidad nos decía que con datos suficientes la covarianza iba a tender en probabilidad a cero. Entonces, por ley de los grandes números y teorema del límite central, podemos llegar a la estacionariedad y la ergodicidad como propiedades de las series de tiempo que nos permiten a su vez derivar su media, su varianza, que no hemos llegado ahí todavía, covarianza y autocorrelación. Y dijimos que entonces que, además de este método directo del operador de suma, podríamos ocupar el método recursivo para hacer las sucesivas iteraciones. Hasta acá tenemos iteraciones o rezagos. Acá tenemos más bien rezagos del modelo, es decir, el mismo modelo pero para t-1, el mismo modelo para t-2. Y acá tenemos iteraciones, es decir, importamos esto y lo incorporamos dentro del modelo para que quede expresado. Y lo vamos ampliando para que se entienda qué es lo que incorpora una R. Básicamente, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Si descomponemos este xt-1, que es lo mismo rezagado un periodo, es decir, donde había un t-1 va a haber un t-2, donde había un t-1, aquí había un t-1, ¿cierto? Si incorporamos esto dentro, nos queda esta expresión que si después quitamos paréntesis, se va ampliando de esta forma. Lo mismo podríamos hacer ahora que tenemos un xt-2, para que se entienda, podríamos decir entonces que esto es igual a c, phi, c más phi cuadrado. Este phi cuadrado salió de este phi por ese phi. Entonces tenemos phi cuadrado, vamos acá, y aquí tenemos el x sub t-2, que es esto, y podemos reemplazarlo por el lado derecho, que es c más phi x sub t-3, más esto, que es t-2, y aquí continuamos, terminamos esta parte, continuamos, bueno, cerramos paréntesis, más phi t-1 más t. Y ahora que tenemos esto, podemos simplemente quitar paréntesis y nos queda c más phi, c más phi está al cuadrado, bueno, por c, cuadrado c, más phi por x sub t-3 sería este al cuadrado, este al 1 sería elevado a 3 al cubo, t sub 3 más este phi al cuadrado con este término y esto tal cual. Entonces se empieza a evidenciar el patrón, y el patrón es que a medida que avanzamos con más rezagos, vamos iterando y reemplazando dentro de esto el lado derecho de cada uno de estos términos según el modelo, y vamos ampliando la serie, vamos ampliando la expresión, ¿va bien? Nuestro exponente de phi va a ir aumentando en 1 por cada rezago, y por lo tanto podemos anticipar que a lo que vamos a llegar es a que el exponente de este phi va a ser el último rezago. Y si retrocedemos hasta t menos j rezagos, nuestro exponente en phi va a ser j, el último rezago. Y el primer t al que vamos a llegar, más bien el último hacia atrás, es el primero en términos lineales, en términos de tiempo, porque este es el último, este es el más actual, por lo tanto el otro es el dato anterior, el dato de origen, más bien, sería x sub 0. Y eso sería lo que entenderíamos como una condición inicial. Esto entonces va a estar acotado a una condición inicial, podríamos también extenderlo en infinito, pero para estos fines sirve igual. Entonces, esto converge a esto, esta parte converge a C. Si vemos, lo que va a ir ocurriendo es que este
implícitamente tendría un phi elevado a 0, lo cual es 1, no se escribe. Este phi está elevado a 1, este phi está elevado a 2, y vamos a ir incorporando a medida que vamos retrocediendo un phi elevado a el n que vayamos más 1, ¿cierto? O el exponente en el que vayamos de acuerdo al rezago previo, vamos a sumarle 1. Como partimos en el phi sub 0, acá no hay phi, por lo tanto es un phi sub 0, o sea, elevado a 0 más bien. En el caso de xt-1 partíamos con un phi elevado a 1 y terminábamos con un phi elevado a j. Este parte entonces 1 antes, parte en 0, elevado en la potencia 0. Por lo tanto, ¿en cuál va a terminar? Bueno, acá nos va a quedar por 1, que es este, c por 1, más c por phi, que es este, más phi cuadrado, punto, y vamos a llegar a un phi j menos 1. Y cerramos. Aquí nos falta espacio, voy a poner el signo más, que separa estos dos términos. Más, dijimos, este queda en phi elevado a j t sub 0. Y del lado derecho no podríamos factorizar necesariamente porque lo que vamos a tener es números aleatorios, en este caso era una constante, que la misma multiplicando acá no podemos asegurar que estos resultados son los mismos, por lo tanto lo tenemos que escribir de esta forma. Podríamos poner 3 puntos allá, ¿cierto? Sería eso, 2, menos 2, más. Bueno, acá básicamente vamos a partir del último rezago al que podamos llegar. Va a ocurrir un caso similar al de C, que parte en phi elevado a 0. Por lo tanto va a terminar en un e elevado a j menos 1. Y va a ir retrocediendo, un j menos 2, ¿cierto? Y va a ir retrocediendo, este no es t menos 2, t menos j, este sería un t menos j menos 1, y va a ir retrocediendo hasta llegar al primero, ¿cierto? Y antes del primero vamos a tener lo que teníamos acá. Vamos a tener un phi elevado a 2, t menos 2 más un phi elevado a 1, t menos 1 más un et. Y ahí terminamos. Entonces esto lo tenemos que expresar de forma lineal, como un polinomio, y vamos a decir, como estamos sumando tantos términos aleatorios que se comportan como ruido blanco, es básicamente lo que estamos haciendo es esto. Una sumatoria hasta j partiendo en 1. Sin considerar el exponente, estamos sumando un exponente decreciente. Sabemos que este número es decreciente, por lo tanto, mientras más cercano a j, debe ser más cercano a 0. Pero además lo estamos multiplicando por un número aleatorio donde a veces va a ser positivo o negativo, pero a medida que más sumamos, en esperanza, que sería este el operador, o sería el estimador más bien, en esperanza va a tender a ser 0. Por esto, porque en la media es 0. Y entonces si sumamos muchos ruidos blancos, es como que estuviésemos aplicando la esperanza. Y de hecho eso es lo que queremos, llegar a la esperanza. Entonces si aplicamos la esperanza de esto, podríamos decir que este dato inicial tiene muy poca influencia en el dato actual, porque retrocedimos tanto en periodos, con suficientes datos en la serie, que llegamos a un número muy cercano a 0. Un número muy cercano a 0, donde la covarianza por ergodicidad va a tender a ser 0. La covarianza, es decir, la relación de este término con este, va a ser muy baja. Y si es muy baja, quiere decir que este exponente es casi 0, el término termina siendo muy cercano a 0, y podemos prescindir de eso. Y esto, el conjunto de estos datos serían en esperanza de t por ruido blanco sería 0. Entonces también podríamos eliminarlos en conjunto, una vez que los sumamos todos, porque tenemos suficientes datos como para tener un estimador de un promedio que sería una media 0. Si esto es 0 y esto es 0, solo nos quedaría este término para obtener la esperanza. Y acá podemos aplicar la propiedad de la progresión geométrica que hemos ocupado en otros videos.
¿Y qué nos dice esa propiedad? Básicamente nos dice que si tenemos una serie, más bien que parte en 1, una serie de esta forma, 1 más x elevado a 2, y así hasta x más x elevado a n, si multiplicáramos eso por 1 menos x, lo que tendríamos en el resultado, vamos a hacerlo acá, sería, cuando multipliquemos por 1 vamos a tener la misma serie, vamos a tener toda esta parte, porque solo estamos multiplicando por 1, es decir, 1 más x cuadrado, más punto, hasta xn. Y cuando multipliquemos después por x por menos x más bien, vamos a tener primero un menos x, después cuando sea este menos x con este más x vamos a tener un menos x cuadrado, y así vamos a llegar, cuando lleguemos al menos x por este x elevado a n, este está elevado a 1, va a ser entonces menos x elevado a n más 1. Entonces claramente de este lado derecho lo que tenemos al haber multiplicado por esto es la serie original, ¿cierto? Hasta acá, en positivo, y la serie original desde el x en negativo. X al cuadrado, después viene al cubo hasta x. Antes de ese x elevado a n más 1, claramente hay un menos x elevado a n. Entonces todos esos términos se van a ir. El xn con el que está acá antes, el x cuadrado con este, porque es positivo o negativo, este positivo con este. Se van a ir todos los términos intermedios. Los únicos que van a quedar los del límite. Los del límite son básicamente el 1 menos, ese negativo, x elevado a n más 1. Eso es lo que va a quedar, lo que va a sobrevivir de estas cancelaciones. Y de ahí solamente este término lo pasaríamos a la derecha, que es este resultado que tenemos acá. Voy a poner igual para que se entienda. Y si lo pasamos a la derecha nos quedaría partido 1 menos x. Y si tenemos eso, nos tenemos que hacer la pregunta, para derivar la propiedad de la proyección geométrica, ¿qué pasa si este x es mayor a 1? Bueno, este número no va a ser más que aumentar. Va a ser un número que se va a multiplicar por sí mismo n más 1 veces, y va a ir creciendo. Va a depender si esto es positivo o negativo. Perdón, si esto es par o impar, va a depender si la parte del numerador es positiva. Pero va a ser un número muy grande. Mientras que si ese x fuese menor a 1, entre 0 y 1, lo que va a hacer es el caso contrario, va a ir disminuyendo a medida que se multiplica por sí mismo. Y eso es la propiedad que de hecho nos permite para el phi, nos permite la ergodicidad, que la memoria de la serie, la persistencia de la memoria desaparezca, es porque tenemos que acotar ese phi a un número entre 0 y 1. Ese phi tiene que estar acotado entre 0 y 1, para que se cumpla la ergodicidad. Por lo tanto, vamos a tener el segundo caso en que este número, a medida que aumente el n, va a ser muy cercano a 0. Y esta serie va a terminar siendo 1 partido 1 menos x. Y ahí tenemos la propiedad, que si la aplicamos con el phi, donde phi es lo mismo que el x, lo que tendríamos acá, que el último término que estaba sobreviviendo al aplicar la esperanza, vamos a tener que esto, lo que está dentro del paréntesis, donde los phi son como los x, sería igual a 1 partido 1 menos phi. Y si multiplicamos eso por esta c, este es el único término que nos queda, ¿cierto? Lo que nos queda básicamente es c partido 1 menos phi, que es la media, la esperanza que habíamos llegado antes, pero ahora estamos consiguiendo por el método recursivo y por iteración hasta el último dato disponible. Y ahora, habiendo obtenido la media incondicional por método recursivo o de fuerza bruta y por el método directo con el operador de la esperanza, estamos habilitados ahora para obtener el segundo momento de la serie, que es la varianza.